Hola. Gloria a Dios, aleluya. Gracias Espíritu Santo de Dios. Gracias Señor por estar con nosotros, Señor. Gracias Dios amado por tu presencia, Señor. Aunque no somos merecedores, pero tu amor es tan grande, Señor. Como dice tu palabra, con amor eterno te he amado y he prolongado mis misericordias para contigo. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta bondad, Señor. Gracias, Señor. Fortalécenos, ayúdanos cada día, Señor amado, a seguirte a ti, Señor, nuestra mirada puesta en ti. Gracias, Señor, que aunque no te podemos mirar ni tocar, sabemos que estás, Señor. Y eso lo llena todo, Señor. Eso lo llena todo, Padre. Y te damos gracias, Dios. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, a Dios sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. 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 Sean cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite vivir como iglesia, ¿verdad? Nuestro pastor está de cumple, bueno, fue ayer, ya está cumpliendo un año más. Damos gracias a Dios por la vida de él. Amén. Así que gracias por este homenaje que le hace toda la iglesia. Muchas gracias de parte de toda la familia, gracias. Gracias a cada uno de ustedes por ese amor hacia nuestras vidas. Muchas gracias. Vamos a estar meditando en la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 1, el verso 8 y 9. Josué, el libro de Josué. Damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión con su Santo Espíritu en el libro de Josué, capítulo 1, los versos 8 y 9. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Tomen sus asientos, mis amados hermanos. Sigue esforzándote. Es el tema de esta noche. Sigue esforzándote. En medio de un mundo, ¿verdad?, con tanto que estamos viviendo, con tantas dificultades, con tantas noticias, con tantos desafíos, ¿verdad? La palabra de Dios nos manda que tenemos que esforzarnos y ser valientes. No es un consejo, sino que es una orden. Es una orden que Dios le da a Josué, que se tiene que esforzar y ser valiente. ¿Por qué el Señor le dice esto a Josué? Porque le estaba dando una misión. Le estaba dando la misión de entrar a la tierra prometida y que tenía que repartir esta tierra a todo el pueblo de Israel. Entonces Josué estaba viviendo un tiempo difícil, ¿verdad? Algo nuevo para él. Dice mucho que él era joven cuando nació en Egipto y era joven cuando él empezó, ¿verdad?, siendo el que ayudaba a Moisés.
el que ayudaba a Moisés. Pero llegó un tiempo que Moisés ya no estuvo, ¿verdad? Y entonces el Señor le dice a Josué: tú vas a repartir esta tierra, tú vas a llevar a este pueblo a la tierra prometida. Entonces tenía muchos desafíos Josué, como hoy nosotros lo podemos tener. Desafíos, ¿verdad? Podemos ver tantas cosas como por ejemplo en los niños. Hoy podemos ver niños con diferentes clases de síndromes, podemos ver jóvenes, ¿verdad?, que están confundidos, ¿verdad? Podemos ver la sociedad como se está convirtiendo cada día, ¿verdad? Estamos viviendo en una sociedad que se está yendo en contra de los principios y valores del Señor. Entonces, esos son los desafíos con los que nosotros hoy estamos viviendo. El desafío de Josué era llegar a la tierra prometida y repartírsela al pueblo. ¿Cuál es tu desafío en este tiempo? ¿Cuál es tu desafío que tú tienes, verdad? Desafíos personales, desafíos en la familia, ¿verdad? En cada área de nuestras vidas muchas veces tenemos que también, ¿verdad?, llegar, conquistar lo que Dios ha dado en nuestras vidas, pero que muchas veces da miedo, da desánimo, da desaliento. Y Josué estaba viviendo esto porque su líder ya no estaba, había fallecido, ya no estaba. Y el Señor le dice: Josué, te tienes que levantar y tienes que avanzar, tienes que seguir. Entonces, muchas veces nosotros nos queremos detener por circunstancias, por dificultades que nos tocan de vivir. Nos queremos detener. Ya no queremos seguir, ya no queremos avanzar, ya no queremos como confiar y como que decimos: ¿dónde está Dios? Y si tú y yo nos quedamos allí, no vamos a entrar a lo que Dios ha prometido para tu vida, para tu casa y para tu familia. Tú y yo tenemos promesas en las cuales tenemos que entrar. Para ellos era una tierra física y la vemos y la conocemos. Muchos hasta han viajado allá, que es Israel. La conquistaron y entraron. ¿Qué tú tienes que conquistar? Que tú y yo en estos tiempos tenemos que conquistar. ¿Cuál es esa conquista que tú y yo debemos obtenerla? Pues para obtener esa conquista, tú y yo tenemos que ser fuertes y valientes. Y algo que el Señor le dice a Josué, ¿verdad? Lo podemos ver desde el verso 6. Y le dice, muchas veces le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, otra vez les dice, solamente esfuérzate y sé, acá ya le dice, y sé. Ya no solamente le dice valiente, sino que sé muy valiente. Y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire cómo el Señor le da este llamado a Josué, como te estaba diciendo al principio, algo desafiante para Josué. Entrar a la tierra y tú le vas a repartir esta tierra al pueblo. Entonces, hay cosas que tú y yo tenemos que conquistar y muchas veces en nosotros mismos hay cosas que hay que conquistar. En nuestra propia vida hay cosas que tenemos que conquistar. Y para poder conquistar aquello que está dentro de mí o aquello que Dios ha prometido a mi vida, no me puedo cruzar de mano, no me puedo quedar dormida,
No puedo dejar, no, Dios me lo prometió y como Él es Dios, Él sabrá cómo lo hace. No, 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 no. El Señor le dijo a Josué, levántate, esfuérzate y sé muy valiente. O sea, para que tú y yo podamos conquistar, tenemos que esforzarnos y ser muy valientes, mis amados hermanos. Entonces, y el esforzarse y ser muy valiente no solamente se lo aconseja, sino que se lo ordena, porque es una de las palabras que son muy repetidas que el Señor le dice a Josué. Porque ¿cómo se habrá sentido Josué que su líder ya no estaba? ¿Verdad? Y así mismo tú y yo, a veces esperamos tanto del Señor y tú y yo podemos decir, nada. No veo nada, Señor. Estoy orando. Yo he estado contigo, Señor. Yo estaba haciendo esto. Yo estaba así. ¿Qué pasa, Padre? Y el Señor nos dice, esfuérzate y sé muy valiente, porque tú vas a repartir esta tierra a todo el pueblo. Aleluya. Hay algo que hay que conquistar a veces en nosotros mismos, hay algo que hay que conquistar para nuestra familia, hay algo que hay que conquistar aún para todo el pueblo, y tú y yo necesitamos ser esforzados y valientes para conquistar todo aquello que Dios ha prometido a nuestras vidas y a su nombre. Gloria a Dios. Y dice en el verso 8, y le dice el Señor, para que esto se vaya cumpliendo en tu vida, tú nunca de ti se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, para conducirse Josué y poder llegar a la tierra, él tenía que meditar en la palabra, en la ley que Dios le había dado a Moisés. La palabra de Dios es nuestra guía en estos tiempos desafiantes, tiempos desafiantes tú y yo vivimos. Viven nuestros niños, viven nuestros jóvenes, viven los matrimonios. Vivimos todos vivimos momentos difíciles, momentos de dificultad, momentos donde tenemos que levantarnos y no quedarnos allí, sino ser esforzados y ser valientes para entrar a la tierra que Dios nos ha prometido. Amén. Como te decía, para ellos era una tierra física. A ti y a mí se nos ha prometido cielos nuevos y una tierra nueva. Amén. Para ti y a mí se nos promete cielos nuevos y una tierra nueva. Y para poder entrar allá, aquí, mientras estemos en esta tierra, tenemos que esforzarnos y ser muy valientes. Ser muy valientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que la palabra de Dios la tengamos siempre en nuestras vidas, que meditemos en su palabra. Vamos a escuchar consejos de muchas personas, vamos a escuchar los niños, los jóvenes, nosotros, hermanos, y que a veces nosotros vamos a decir, bueno, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Como te decía, jóvenes confundidos que no saben, mira, tú puedes escoger hasta el género que tú quieres. Ya no escuches el consejo de tus padres porque ellos ya vivieron, ya esto. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mira que si ya no te comprendes, ya tú no ya no tienes por qué. Rápidamente, sal de allí, busca otro lugar y esto. Pero ¿qué nos dice el consejo de la palabra de Dios? Que nos dice en medio de estos tiempos desafiantes en el cual tú y yo estamos viviendo. Y el Señor le dijo a Josué, para que tú entres a la tierra prometida, para que tú conquistes y para que tú le repartas a este pueblo, tú tienes que hacer esto. Nunca se aparte de ti este libro de la ley. Nunca se aparte de ti este libro. Este libro para muchos ya no tienen valor, no tiene. Muchos hasta lo queman, muchos lo menosprecian.
Pero esta palabra se sigue cumpliendo para todo aquel que lo cree, para todo aquel que confía, porque no es un libro más. Este es la palabra de Dios, inspirada por Dios para hacernos hombres de bien. Entonces nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él. Meditar, pensar, Dios, ¿estaré bien lo que estoy haciendo? Señor, ¿será así como yo tengo que entrar a esta tierra? Señor, mi Dios. Entonces, meditar en la palabra de Dios. Y esa es nuestra guía. La palabra de Dios es nuestra guía en medio de estos tiempos desafiantes que tú y yo vivimos, mis amados hermanos. La palabra de Dios es útil, que nos enseña cada día. Amén. Si tú y yo meditamos en ella para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire, es la palabra de Dios. Es lo que Dios le estaba dando a Josué para poder conquistar y para poder entrar a aquella tierra que con una vez la fueron a ver. Dice que fueron 12. Y cuando vieron esa tierra, dijeron que esa tierra era tierra de gigantes. Y que ellos no iban a poder entrar a esa tierra. Pero Josué y Caleb tuvieron otro espíritu. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos tenían otro espíritu y ellos dijeron, si Jehová ha dicho que vamos a conquistar esa tierra, la vamos a conquistar. Porque el que está con nosotros es Jehová. Ellos han sido desamparados, pero con nosotros está Dios. Entonces, lo que tú y yo tenemos que conquistar, que a veces nos atemoriza, porque seguro que también, no crea que Josué también ha de haber sentido, pero sin embargo ellos siempre recordaban que la palabra de Dios. ¿Qué recordaban? La palabra de Dios. ¿Qué tenemos nosotros que recordar? La palabra de Dios. En esos momentos de miedo, en esos momentos que decimos, no lo voy a lograr, yo hasta aquí llegué. Quiero decirte que el que está contigo es mayor que el que está en el mundo. Y el mismo Dios de Josué es tu Dios y es mi Dios. Aleluya. Que todavía el Señor quiere que tú y yo conquistemos, logremos lo que Él ha prometido a nuestras vidas y a nuestra familia. A veces, hermanos, tenemos que ser valientes, tenemos que esforzarnos. Va a haber críticas, va a haber murmuración, va a haber de todo para tu vida, para mi vida, en medio de estos tiempos desafiantes. Pero tú y yo tenemos una palabra, tú y yo tenemos una promesa, tú y yo tenemos al que dice que todo lo puede, que nada es imposible para Él. Él es el Dios todopoderoso, el que estuvo con Josué es el que está con nosotros. Y ellos conquistaron una tierra y se la repartieron a todo su pueblo, a todos sus hermanos. Y tú y yo tenemos que repartir esta buena palabra, y tú y yo tenemos que repartir a nuestros hijos, a nuestra familia, la promesa que Dios nos ha dado. Tenemos un enemigo en común que nos quiere robar, matar y destruir, pero tú y yo tenemos al gran yo soy, al Todopoderoso, que nos dice, no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo y no te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Nos toca de conquistar muchos terrenos en la sociedad, en la familia, en el trabajo, mis amados hermanos. ¿Cuánta gente a veces con trabajos difíciles? ¿Cuánta gente con matrimonios, con familias difíciles? Nos toca de conquistar, que nos toca de conquistar. Voy a conquistar,
porque el que dijo que está conmigo, que no me va a dejar, que no me va a desamparar, Él me ayuda. Pero para que Él me ayude, para que Él haga lo que ha prometido, es mi deber esforzarme y ser valiente. Es nuestro deber esforzarnos y ser valientes. Si queremos conquistar, a veces toca de estudiar, ¿verdad? Aquellos que quieren conquistar una carrera, tienen que estudiar, tienen que pagar, tienen que hacer tanto para alcanzar aquella meta, para alcanzar aquel sueño, pero se tiene que esforzar para lograrlo. Para tener una familia hay que esforzarse para lograrla tener. Hay que esforzarse, vienen muchas circunstancias, vienen muchas dificultades, pero tenemos que tener la valentía para decir, como dijo Josué, yo no sé ustedes si ustedes van a servir a los dioses de sus padres, pero yo y mi casa serviremos a Jehová de los ejércitos. ¿Por qué lo dijo? Porque se tuvo que esforzar y porque tuvo que ser valiente para también conquistar a su familia y entrarla a la tierra prometida. Aleluya. Entonces Dios le dijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y esfuérzate y sé valiente. Era una orden, una misión tenía que cumplir Josué. Era una orden que Dios le estaba dando. Era una orden. Y es la orden para nosotros también. ¿Tú quieres lograr algo? ¿Tú quieres conquistar? Hermanos queridos, no nos va a venir ahí sentaditos con las manos cruzadas. No nos va a venir así. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos. ¿Queremos un matrimonio bonito? Tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos. Quizás para los que recién empiezan es más fácil, pero para los que ya tenemos años en el matrimonio hay que seguirse esforzando. Hay que seguirse esforzando y hay que ser muy valiente para mantener ese matrimonio. Hay que seguir conquistándose. Hay que seguir conquistándose. No, que ya no, ya pasó y que no, hay que seguir conquistándose. El amor no se acaba. El amor hay que alimentarlo. Hay que esforzarse y ser muy valiente. Todos tenemos desafíos como Josué. Y no tenemos la respuesta. Hay desafíos que de repente como que te vienen y uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago con esto, Señor? Y a veces tenemos esos desafíos donde no tenemos respuesta, pero sí tenemos al Todopoderoso de nuestro lado y también tenemos su palabra, la cual nos guía. Amén. Es por eso que el Señor le dijo a Josué, nunca se aparte de ti este libro de la ley. Nunca se aparte de ti este libro de la ley. Nunca, mis amados hermanos. En esos desafíos, en esos momentos, meditemos en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando hay problemas en la familia, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo conquisto a esta familia? ¿Cómo conquisto a mis amigos? ¿Cómo conquisto, Señor? ¿Cómo conquisto a otros para Cristo Jesús? ¿Cómo lo hago, Dios? Ahí está la palabra de Dios. Nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que medita de día y de noche. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Es tiempo, en medio de estos tiempos, meditar en la palabra de Dios. En todas las áreas de nuestras vidas. En todas las áreas de nuestras vidas, mis amados hermanos. Así como Josué tuvo desafíos y a veces no tenía la respuesta, como tú y yo tampoco a veces las tenemos, pero sí tenemos la palabra de Dios, que es nuestra guía. Y es la palabra que nos ayuda a vivir en una vida
de confianza, en una vida de fe. Es la palabra. Por eso dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es la palabra, una palabra que tú escuches, una palabra que tú la recibas, una palabra que tú digas, esa es mi palabra. Esa es mi palabra, una palabra que tú recibas. Tú vas a vivir una vida confiada, una vida de fe, una vida que aunque no lo veas, porque se le llevó, ¿verdad?, conquistar y repartir la tierra, se le llevaron años, pero tenía la palabra de que él iba a repartir la tierra, de que él iba a repartir la tierra. Hubo muchos desafíos. Dice que la generación de Josué se quedó en el desierto porque no creyeron, Si tú y yo queremos vivir en el pasado, en lo que ya pasó, es que porque, ay no, si lo hubiera hecho así, ay si yo hubiera hecho esto, ay, ya el pasado pasó, mi amado. Tenemos este día, tenemos el hoy, en el cual tú y yo tenemos que vivir. Y en este día que Dios nos ha dado, tenemos que meditar en la palabra de Dios. Porque este es el día que hizo el Señor para que tú y yo nos gocemos y nos alegremos en Él. Amén. Amén. Ya no vivamos. Josué no pudo vivir ya. Ay, no, Moisés, y que esto en su pasado. No, tuvo que enterrarlo, tuvo que dejarlo allí y entrar a lo nuevo que Dios le había prometido. No arrastremos el pasado. Ya el pasado quedó allí. Ya quedó allí. Vivamos este presente y hacia el futuro que Dios nos quiere llevar. Amén. Amén. Y el futuro el Señor sabe y es bueno, agradable y perfecta, porque la voluntad del Señor es buena, mis amados hermanos. Entonces, así como el Señor estuvo con Josué en todo este tiempo, mis amados hermanos, Dios también está con nosotros. También está con nosotros. No sé qué tú quieras conquistar. ¿Qué es lo que tú quieras conquistar? ¿Un trabajo? ¿Qué es lo que tú quieres conquistar? ¿Qué es lo que tú quieres conquistar? Pero sobre todo, en tu vida. En tu vida. ¿Qué quieres conquistar en tu vida? Estamos recién en febrero del 2025. ¿Qué quieres conquistar? ¿Qué no lograste en el 2024 en tu vida espiritual? ¿Qué no lo lograste? ¿Y qué en este año quieres lograr? ¿Y qué en este año quieres conquistar? Pues mis amados hermanos, no hay otra cosa más que esforzarse y ser muy valiente. Y la palabra de Dios la tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra boca. Amén. Y hacerla para que esa palabra se cumpla en nuestras vidas. Amén. Y Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. También le dijo a Timoteo, un joven. Josué también fue joven cuando le sirvió a Moisés. Y Timoteo también era un joven que estaba siendo discipulado por Pablo. Y Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En medio de un mundo desafiante en el cual tú y yo estamos viviendo en estos tiempos, mis amados hermanos, la sociedad puede cambiar, los amigos pueden cambiar, todo el mundo, pero Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. La misma palabra que Dios le da a Josué, Pablo le da a Timoteo. En otro tiempo, en otro contexto, pero es la misma palabra. En pocas palabras le está diciendo, tienes que ser valiente. Timoteo, tienes que ser valiente. Y en el tiempo de Timoteo estaban viendo las falsas profecías, falsos profetas, falsos maestros. Y Pablo le da esto a Timoteo.
Y le dice, mira, Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En medio de este mundo desafiante, tú y yo tenemos que actuar con este espíritu, no con cobardía, no con miedo, sino que decir, Señor, tú estás conmigo y tú me has dado un espíritu valiente. Habrán muchos, hermanos, que vamos a tener momentos difíciles, como lo tuvo Josué, como lo tuvo Pablo, como lo tuvo Timoteo. Pero Pablo le decía a Timoteo, Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es lo que Dios nos dice hoy a nosotros. Amén. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para vivir en medio de estos tiempos en los cuales estamos tú y yo viviendo, tiempos desafiantes, pero que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. Se lo dijo a Josué, yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. Y Jesús se los dijo a sus discípulos, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y a su nombre. Y para concluir, Primera de Corintios, capítulo 16, verso 13. Tenemos que vivir esforzándonos y ser valientes. Hay circunstancias que te van a sorprender, pero tenemos que ser esforzados y valientes. Pablo nos aconseja en su palabra, velad. Esta palabra velad quiere decir estar atentos, estar alerta. Velad, estar firmes en la fe. Portaos varonilmente, portaos valientemente y esforzaos. Las palabras que Dios le dio a Josué para que entre a la tierra prometida y reparta la tierra fue: esfuérzate y sé valiente, y tienes la palabra a tu favor. Amén. Amén, mis amados hermanos, para que tú y yo podamos vivir en este mundo desafiante. Entonces tenemos que vivir velando, estar firmes en la fe y portados varonilmente y esforzándonos cada día para alcanzar cada promesa que Dios ha dado a nuestras vidas y a su nombre. Póngase en pie y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor y pedirle, Señor, quita de nosotros toda cobardía, quita de nosotros todo miedo, porque viene. Quita, Señor. Tengo que reconocer que tú estás conmigo, Señor, en todos los tiempos. Hay tiempos de gran bonanza, hay tiempos de escasez, hay tiempos de crisis, hay tiempos hermosos, pero en todos los tiempos Dios está con nosotros. Amén. Y en todos los tiempos nos toca entonces velar. Esto es orar, esto es estar atento. Velar en la palabra, mantener la palabra en nuestra boca, vivirla. Y que Dios nos ayude cada día. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tus bondades. Señor, y así, hoy te decía que así como ayudaste a Josué a conquistar y a entrar a la tierra, Dios amado, ayúdanos a nosotros. Ayúdanos a nosotros, Padre, en medio de estos tiempos difíciles. Ayúdanos a ser esforzados y valientes. Quizás a unos les toca más fuerte, quizás, Señor amado, algunos están pasando dificultades, pero Señor, dice que tú das fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Señor amado, en el nombre de Jesús,
Yo te doy gracias por este tiempo hermoso. Sea usted bendiciendo cada vida, cada familia, Padre, con esas fuerzas que vienen de ti. Señor, que tú guardes, que tú protejas, Señor. Y así como le prometiste a Josué, que donde quiera que él vaya, tú ibas a ir con él. Así te pedimos, Señor. Que esa promesa, Señor, se cumpla en nosotros. Donde quiera que vayamos, donde quiera que vaya nuestra familia, donde quiera que vayan nuestros hijos, Señor. Donde quiera, Señor, tú vayas con ellos. Tú vayas con ellos. Tú nos guardes, tú protejas nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.